En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Que Dios añade más bendición a su santa palabra. Amén. Sabemos que cuando usted va leyendo más abajo, sabemos que Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo era un maestro, pero él no entendía lo que Jesús le decía, porque él estaba pensando. Por eso él hace la pregunta cuando Jesús dice: tienes que nacer de nuevo. Él dice: ¿cómo puede un hombre ya viejo entrar otra vez en el vientre de la madre y nacer de nuevo? Él estaba pensando en lo natural, pero Dios estaba hablando en lo espiritual, que tenemos que nacer de para poder entrar en el reino de Dios. Jesús estaba refiriendo de un nuevo nacimiento. Porque dice la palabra de Dios: el hombre nace una vez, muere una vez y después el juicio. Pero Jesús estaba hablando del nacimiento. Él no estaba refiriendo en lo natural, estaba refiriendo en lo espiritual, que tenemos que nacer de nuevo, un nacimiento nuevo en lo espíritu. Porque si no nacemos de nuevo en lo espíritu, no podemos entrar en el reino de Dios. Por eso cuando nosotros hablamos del bautismo, aquí habla Jesús también del bautismo, el que es nacido del agua, tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Está hablando del bautismo en el agua y también está hablando del fuego del Espíritu Santo. Amén. Por eso cuando nosotros bautizamos, el significado del bautismo es la muerte y la resurrección. Y usted me dirá: ¿cómo? Cuando tú entras al agua, tú estás muriendo lo que tú eres. Amén. Lo que es el viejo hombre está muriendo. Amén. Ese es el significado del bautismo. Y cuando tú sales del agua, tú estás resucitando en Cristo Jesús. Amén. Por eso cuando yo nazco de nuevo, cuando yo me bautizo, yo ya no voy a hacer lo que hacía antes. No voy a practicar lo que practicaba antes de venir a Jesús. Amén. Porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 7 creo que habla, que somos, 5:17 habla, dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo Jesús,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Está hablando también de que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, cuando nosotros nacemos, ya las cosas, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y a las cosas viejas quiere decir que las cosas que hacíamos anteriormente, antes de venir a Jesús, ya no lo hacemos, no practicamos. Lo que practicábamos antes de venir a Jesús se quedó atrás, porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y Jesús está diciendo a Nicodemo que si tiene que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Y también la Biblia habla en otro versículo que dice que nosotros tenemos que ser como un niño para poder entrar en el reino de los cielos. Cuando habla de niño, tenemos que ser como un niño. Un niño usted lo castiga hoy, lo disciplinas, y al ratito el niño viene y te abraza. Porque el niño no sabe, él sabe que lo disciplinó por X razón, pero el niño es inocente. Él no sabe lo que es, ¿cómo te diría? Lo que es algo que él no puede, como decir que el niño al ratito perdona. Él sabe perdonar porque no tiene nada de malicia en su corazón. Y tenemos que ser como un niño para poder entrar en el reino de los cielos. Por eso tenemos que nacer de nuevo. Por eso Jesús estaba diciendo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, espiritualmente. Por eso tenemos que, y dice la palabra de Dios, el que peca no es de Dios. Porque el que peca es del enemigo, del diablo, dice la palabra de Dios. Porque el diablo desde un principio peca. Y si nosotros somos hijos de Dios, si somos nacidos de nuevo, no tenemos que practicar el pecado. Tenemos que odiar el pecado. Cuando hablamos del pecado, pensamos que solo la fornicación, la mentira, el adulterio, esos son pecados. Todo es pecado. Si tú hablas de tu hermano, ese es pecado. Si tú enojas tan fácilmente, ese es pecado. Si guardas rencor hacia su hermano, ese es pecado. Si tú no hablas con su hermano, ese es pecado. Porque para Dios todo es pecado. No hay pecado pequeño, no hay pecado grande. Por eso la palabra de Dios dice: los adulterios, los hechiceros, los mentirosos, los ladrones no entrarán en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que abstenernos del pecado, no hacer, no cometer. Por eso Pablo dice: lo que no quiero hacer, eso hago. No tenemos que hacer. Lo que a Dios no le agrada, no tenemos que hacer. Por eso la palabra de Dios dice: las cosas viejas que yo hacía antes de venir a Cristo, antes de conocer a Cristo, se quedaron atrás. Todo lo que yo era, se quedó atrás. Desde que venimos, desde que tenemos el conocimiento, desde que encontramos a Jesús y aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos que caminar en lo que a Él agrada. Tenemos que dejar lo que hacíamos en el pasado. Si le tocaba las cosas ajenas, ya no lo vas a hacer. Amén. Si mentías, ya no vas a mentir. Amén. Si hablabas de su hermano, ya no vas a hablar. Porque su prójimo, dice la palabra de Dios, que tenemos que amar a nuestro prójimo como a mí misma. Yo tengo que amar a Rosita como que fuera yo misma. Yo tengo que amar a Gustavo como que fuera yo misma. Así me dice la palabra de Dios.